Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en algunos lugares, buenas tardes en otros lugares, buenas noches, dependiendo de la hora que nos sintonicen. Saludos y bendiciones desde esta cabina. Nos encontramos en la ciudad de Reno, Nevada. Aquí estamos en la cabina de esta radiodifusora católica, Fuerza Salvadora Cristiana. Pues le damos gracias al Dios por este Dios maravilloso que tenemos, este Dios tan bueno, tan paciente, tan lleno de bondad y de misericordia para cada uno de nosotros. Pues hoy sábado 3 estamos una vez más aquí compartiendo este pequeño compartimiento bíblico con ustedes, recordándoles, nosotros somos la familia Corona, Marbella Corona y Juan Corona. Venimos con alegría, con devoción a compartir este pequeño reflexión, pues aquí de la Biblia, ¿verdad? Bíblica, y estamos con ustedes una vez más con alegría, con devoción y mucho amor, no porque sepamos mucho, no porque estemos bien llenos de sabiduría y de toda la Biblia, no. Venimos porque somos obedientes y la palabra de Dios, lo que Él nos dijo ahí en Marcos 16, que dice, ¿verdad? Que vayamos por todo el mundo y prediquemos la buena nueva. Allá en Mateo 26, allá del 26, 28, 18, sí, también, 28, 18, lo que nos dice, pues que vayamos por todo el mundo. Y aquí estamos obedientes a través de estos micrófonos, dándole el honor, la gloria a nuestro Señor Jesucristo, y pues a tratar de motivar, a tratar de demostrar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Pues ya para dar inicio, primeramente le damos gracias a Dios por estar aquí presentes, y en sus benditas manos nos encomendamos. Miren, la primera lectura está tomada del libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos del 21 al 28. Marbella nos lo va a compartir y dice así la palabra de Dios. Esto dice el Señor: yo voy a recoger a todos los israelitas de las naciones, a donde marcharon. Voy a congregarlos de todas partes y los voy a repatriar. Los haré un solo pueblo en su país, en los montes de Israel, y un solo rey reinará sobre todos ellos. No volverán a ser dos naciones, ni a desmembrarse en dos monarquías. No volverán a contaminarse con sus ídolos y fetiches, con todos sus crímenes. Los libraré de sus pecados y apostasías. Los purificaré, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis mandatos y cumplirán mis preceptos. Poniéndolos por obra, habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en las que habitaron sus padres. Allí vivirán para siempre ellos y sus hijos y sus nietos. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, alianza eterna. Pactaré con ellos, los estableceré, los acrecentaré y pondré entre ellos mi santuario. Para siempre tendré mi morada junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, que consagra a Israel, cuando esté entre ellos mi santuario para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responsorial contestaremos: el Señor nos cuidará como un pastor a su rebaño. El Señor nos cuidará como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúnciela en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. El Señor nos cuidará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para proclamarlo al monte Sión, y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor nos cuidará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrarán los jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor nos cuidará como un pastor a su rebaño. Bendito sea Dios. El Señor nos cuidará como un pastor a su rebaño. ¿Cómo cuida un pastor a su rebaño? Con firmeza, con delicadeza,
con poder. Bendito sea Dios. Miren, el Santo Evangelio está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 11, ¿sí? Capítulo 11, versículos del 45 al 57, y la palabra del Señor dice así. Muchos judíos que habían ido a visitar a María y vieron lo que hizo, creyeron en él. Pero algunos fueron y contaron a los fariseos lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos reunieron entonces el consejo y dijeron: ¿qué haremos? Este hombre está haciendo muchos milagros. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y nos destruirán el santuario y la nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo: ¿no entiende nada? ¿No ven que es mejor que muera uno solo por el pueblo y no que muera toda la nación? No lo dijo por cuenta propia, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús moriría por la nación, y no solo por la nación, sino para reunir en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así, a partir de aquel día, resolvieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se marchó a una región próxima, al desierto, a un pueblo llamado Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua judía, y muchos subían del campo a Jerusalén para purificarse antes de la fiesta. Buscaban a Jesús, y de pie en el templo comentaban entre sí: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes para que quienes conociesen su paradero lo denunciaran, de modo que no pudieron arrestarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea Dios. Para dar inicio a este pequeño compartimiento, pues vamos a encomendarnos, a ponernos en las manos del Dios Santísimo. ¿Para qué? Para que a través de su santa unción, que su Santo Espíritu ilumine nuestra mente y nuestro corazón, y que no mutilemos para nada su palabra ni la adulteremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Padre, Dios creador de cuanto existe y dueño de todas las cosas, tú que por amor nos hiciste a imagen y tuya, Señor, y semejanza tuya, tus benditas manos nos ponemos para proclamar la palabra de tu amadísimo Hijo Jesucristo, el Rey de Reyes, sin adulterarla, Señor, sin mutilarla, que no digamos lo que pensemos o lo que creamos nosotros, no, sino que sea tu santa palabra la que nos ilumine, nos llene de su gracia y de su misericordia, que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente, nuestro corazón, y saque de nuestra mente también y de nuestro corazón todo lo que no venga de usted, mi Señor. Ilumina esta cabina y a todas las personas que van a escuchar este pequeño compartimiento, Señor, llénelos de su gracia, llénelos de su misericordia, y que podamos juntos, Señor, seguir siempre adelante, pues siempre creyendo en su divina y santa palabra. Que todo, Padre Santísimo, sea para gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bendito sea Dios. Mira, le damos gracias al Dios Celestial primeramente por darnos la dicha y el privilegio de otro sábado más estar aquí. Hoy sábado 13 de abril, pues a menos de una semanita ya que, o sea, ya para la próxima semana empieza la Semana Santa, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios Santísimo. Las lecturas que están tomadas para este día, miren lo hermoso que nos recalca. La primera lectura, pues dice el Señor que nos va a recoger a todos los israelitas de las naciones donde han marchado. Voy a congregarlos de todas partes y los voy a repatriar. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? Que quiere que todos seamos un solo pueblo, que se haya un solo rebaño. ¿Por qué? Porque hay un solo pastor. Ahí nos dice que David es el que gobernará, será su gobernante, ¿verdad? El que los guiará. Pero recuerden que lo que decían que Jesús era el hijo de David, no, era de la descendencia de David, fue de la descendencia de David humanamente, pero era el Dios único que vino a tomar pues su puesto, que era el buen pastor, el buen pastor. ¿Y dónde lo podemos ya comprobar todo esto? Pues si miramos
ya en el Evangelio, en nuestro tiempo, ya en la época de la cristiana, pues lo podemos comprobar ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, del 1 en adelante, pues el buen pastor dice, les aseguro que el que no entra por la puerta al corral de las ovejas, sino saltando por la otra parte, es un ladrón y un asaltante. Sí, nos dice Jesucristo, cuando han sacado a todas las ovejas suyas, el buen pastor caminará delante de ellas y ellas lo siguen. ¿Por qué? Porque reconocen su voz. Nos aclara también, dice, a un extraño no lo siguen, sino que escapan de él. ¿Por qué? Porque no reconocen su voz ni la voz de los extraños. Es bien importante todo esto, lo que nos dice Jesucristo aquí en el Evangelio, pues para aclarar mejor esta lectura de Ezequiel capítulo 37, versículo del 21 en adelante, pues el buen pastor aquí en nuestra época ya, de allí en el Evangelio de San Juan capítulo 10, versículo pues allá del 7 dice, les aseguro que yo soy la puerta del rebaño, todos los que vinieron antes de mí eran ladrones, asaltantes, pero las ovejas no los escucharon. A estas palabras me gustan mucho, dice, yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrar pastos. Un ladrón no viene más que a robar, a matar y a destrozar. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Bien, se llevó a cabo esto. Bendito sea Dios. Mira, Jesucristo entregó su vida por ti y por mí. Pues ya para el Evangelio de este día, ¿verdad? Que está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 45 al 57, pues miren lo que nos aclara otra vez el Salmo responsorial, que está tomado del libro de Jeremías también, está tomado del libro de Jeremías. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, anúncienla en las islas más remotas. ¿Por qué nos venimos nosotros a estar en esta cabina? Anúncienla en las islas más remotas, en cualquier parte, algo de las inquietudes que yo le pedía siempre a Dios. El propósito de estar siguiendo a nuestro Señor Jesucristo es que siempre yo le decía a Dios, a donde quiera que esté, a donde quiera que vayamos, donde quiera que nos encontremos y con quien nos encontremos, permíteme, Señor, anunciar tu santa palabra, y bendito sea Dios. Pues les digo, somos de los más últimos, de los que poquito sabemos, pero lo poquito que sabemos lo queremos poner en práctica, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque aquí nos lo está diciendo, dice que vayamos y anunciemos en las islas más remotas que Él dispersará a Israel y lo reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. Bien, ya Jesucristo nos está diciendo que Él es el buen pastor y que Él da la vida por su rebaño. Bien, el Evangelio de este día, muchos de los judíos que habían ido a visitar a María y vieron lo que hizo, creyeron en Él. Si nos quedáramos con esas palabritas, poquito pues entenderíamos, ¿verdad? A mí me gusta siempre recalcar algo bien, pues algo un poquito más atrás. ¿Para qué? Para llegar al entendimiento. Mira, el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 45 al 57, me hago una pregunta. ¿Por qué los judíos, su misma raza, junto con los sacerdotes y escribas y fariseos, desearon tanta la muerte de Jesús, nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Pues obviamente fue por envidia, por celos y la incredulidad, ¿sí? ¿Qué hizo Jesucristo de malo? ¿Qué hizo o qué hacía Jesucristo de malo para que dictaminaran esa orden? Ya primero lo querían apedrear, una vez lo quisieron desbarrancar, aquí no, ya lo sentenciaron a muerte, ¿sí? Recuerden, hoy estamos a 13 de abril, hoy sábado, y para la otra semana pues ya se lleva a cabo esto que ahorita se está compartiendo, que decidieron matarlo, ¿sí? Y yo me hacía esta pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué de malo hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Sanar enfermos? ¿Expulsar demonios? ¿Dar de comer al hambriento? Y por último ya la resurrección de este personaje que aquí en el Evangelio de San Juan capítulo 11 nos cuenta, ahí es donde ya quiero llegar ahorita, nos cuenta pues resucitar a los muertos, ¿Y qué pasó? Pues la resurrección de este personaje de Lázaro, por eso es que se llevó todo a cabo y para eso quisiera comenzar ahí en el capítulo 11, versículos del primero, dice, había un enfermo llamado Lázaro de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. María era la que había ungido al Señor con perfumes y había secado los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Las hermanas le enviaron un mensaje. ¿A quién se enviaron? A Jesucristo. Y le dijeron, Señor, tu amigo está enfermo. Al oírlo Jesús
comentó: esta enfermedad no ha de terminar en la muerte, es para gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Sí? Bien, un poquito más adelante dice: nuestro amigo Lázaro está dormido. Esto ya es en el versículo 11, capítulo 11, versículo 11. Dice: nuestro amigo Lázaro está dormido y voy a despertarlo. Le contestaron sus discípulos: Señor, si está dormido, sanará. Pero Jesús se refería a su muerte, mientras que ellos creyeron que se refería a un sueño. Entonces Jesús les dijo claramente así: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean, vayamos a verlo. Miren, hay ocasiones en que necesitamos mirar tantas cosas para creer, cuando en realidad, si miramos lo que nos dice ahí en el Evangelio de San Juan capítulo 20, donde el incrédulo Tomás, ¿verdad?, no creyó por nada en la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué le dijo Jesucristo? Tú crees porque me has visto, dichoso aquel que sin haberme visto cree en mí. Yo no he visto a Jesucristo nuestro Señor, pero lo palpo cada vez en la consagración, la Santa Eucaristía. Por eso bendito sea Dios. Dice: cuando Jesús llegó, o sea, ya Jesús se dirigió a esta partecita donde estaba el enfermito, pues allá Lázaro era que era allá de Betania, así. Cuando Jesús llegó, encontró que llevaba 4 días en el sepulcro. Betania queda cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros, y muchos judíos habían ido a visitar a Marta y a María para darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús llegaba, salió a su encuentro, y mientras María se quedaba en casa, Marta le dijo a Jesús: miren, esto es lo que ahorita en la actualidad muchos pensamos, muchos creemos, cuando un ser querido marcha a la presencia de nuestro Señor Jesucristo: ¿por qué te lo llevaste? Era el más bueno, el más inteligente. Ponemos un sinfín de cosas ante Dios, y esta persona también, miren, le dice: si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no hubiese muerto, pero yo sé que lo que pidas, Dios te lo concederá. Le dice Jesús entonces a esta mujercita: tu hermano resucitará. Marta le dice: sé que resucitará en la resurrección del último día. Y me detengo un poquito, lo que muchos piensan que esa resurrección va a ser el último día, cuando en realidad pues hay muchas cosas que podemos entender acerca de esto. ¿Por qué? Porque aquí Jesús lo va a aclarar un poquito más adelante. Dices: Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. O sea, ¿qué quiere decir con esto? El morir es un requisito para todos y cada uno de nosotros, que tenemos que llegar a ese día, a ese momento en que humanamente todo lo que es carnal, pues eso no puede entrar a la gloria. ¿Por qué? Porque es cuerpo corruptible, es cuerpo corruptible. Lo único que se presentará será lo espiritual, el Espíritu de Dios, que es el que lo da, y ahí miraremos pues lo que hicimos bien o lo que hicimos mal, y tendremos la entrada o la que ya no nos deje entrar. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y quien vive y cree en mí, no morirá para siempre. O sea que tenemos que pasar por ese proceso, pero no es para siempre. Le dijo Jesús: ¿lo crees? Y la preguntita es para ti, para mí: ¿lo crees? Yo sí lo creo. Le contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. Un poquito más adelantito, cuando María llegó a donde estaba Jesús, recuerden, la primera hermana de Lázaro era Marta y María, y la hermana que fue a verlo primero fue Marta. Y aquí dice que cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verlo, cayó a sus pies y le dijo: si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. La misma preguntita, la misma cuestión que hizo con nuestro Señor Jesucristo. Jesús, al ver llorar a María y también a los judíos que lo acompañaban, se estremeció tanto y dijo muy conmovido: ¿dónde lo han puesto? Le dicen: ¿dónde lo pusieron? Ven, Señor, y lo verás. Jesús se echó a llorar. Miren, algo bien importante. Las Sagradas Escrituras en 2 de los Evangelios nos dice acerca de esta tristeza de Jesús. Jesús humanamente sintió el cansancio, Jesús humanamente sintió el dolor y también los sentimientos. Lloró Jesús. Dice que dos pasajes bíblicos aquí en los Evangelios, miramos aquí en Juan
Juan 11:35 y en Lucas 19:41, ¿verdad? Donde Jesús miró al pueblo allá en Jerusalén, miró sus torres, miró su templo y dijo, lloró por lo que iba a pasar, el desastre, que los romanos lo iban a tumbar todo, junto con todas las personas. Jesús lloró. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos decían, el que abrió los ojos del ciego no podía impedir que éste muriera. Jesús, estremeciéndose de nuevo, se dirigió al sepulcro. Era una caverna con una piedra adelante. Jesús le dice, retiren la piedra. Le dice Marta, o sea, la otra hermana de María, Señor, huele ya mal, ya lleva 4 días muerto. Le contestó Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Bien. Dice, retiraron la piedra. Jesús alzó la vista al cielo y dijo, te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo he dicho por la gente que me rodea, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, sal fuera. Salió el muerto con los pies y las manos sujetas y con las vendas en el rostro, envuelto en un sudario. Bien, para aquellas personitas que dudan o que dicen que ya se murió y pues ya está muerto, que ya no, nada, aquí miramos que el muerto escuchó la voz de Jesucristo. ¿Y por qué la escuchó? Porque Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, o sea que para él no está muerto ninguno. Bien, miramos que este muerto pues escuchó y se levantó y salió. Bien, Jesús les dijo, desátenlo para que pueda caminar. Hasta ahí se terminó yo esto. Ahora sí, para que entendamos bien el pasaje de este día, dice, cuando Jesús les dijo, desátenlo para que pueda caminar, dice ya, es lo que ahorita comienza, lo que este día es el evangelio de este día. Muchos que habían ido a visitar a María, vieron lo que hizo y creyeron en él. En la actualidad, ¿qué se necesita para creer en Jesucristo? Miren, creer en él pues es muy facilito y es todos, hasta los demonios creen en él, pero creerle a su palabra cuando dice yo soy la resurrección y la vida, pues bendito sea Dios. Debemos de tener bien mucho en cuenta estas palabras. Muchos de los que habían ido a visitar a Marta y a María vieron lo que hizo Jesucristo. ¿Qué hizo? Resucitar a un muerto. Viene algo impactante a mí que me ha llevado atención. ¿Por qué si estudiamos las Sagradas Escrituras miramos Jesús nos cuenta parábolas de dos? Bueno, una parábola y esto fue un hecho, la resurrección de Lázaro, pero nos cuenta una parábola de un rico y Lázaro. ¿Recuerdan también este pasaje bíblico? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Bien, ¿qué pasó con este personaje también? Los dos se llamaban Lázaros. ¿Por qué escogió ese nombre Lázaro? Bien, el nombre de Lázaro es de origen hebreo que significa Dios ha ayudado. Si lo ponemos, entendemos bien el contexto del texto bíblico, pues dice que el origen es hebreo y que significa Dios ha ayudado. ¿Ayudado a qué? A que recuperemos la vida. ¿Ayudado a qué? A levantarnos de la muerte para la vida. Estos dos personajes pues se llamaban Lázaro los dos. Y los dos, ¿por qué lo toma Jesucristo? ¿Por qué cada uno dice ya muertos? A los dos, uno murió y sabemos lo que pasó con ese personajito. El otro pues miró y murió y Jesucristo lo resucitó. El otro resucitó, sí, claro que también estaba vivo y eso lo vamos a compartir también ahorita poquito, ¿sí? ¿Dónde está? Está en el Evangelio de San Lucas capítulo 16, ¿sí? Versículo del 19 en adelante. ¿Recuerdan donde dice, había un hombre rico que vestía con púrpura y lino y todos los días hacía espléndidos banquetes? Echando a la puerta del rico había un pobre cubierto con llagas llamado Lázaro. Bien, las Sagradas Escrituras nos muestran que murió el pobre y los ángeles lo llevaron junto a Abraham. Murió también el rico y lo sepultaron. ¿Sí? Cuando estaban en determinado lugar los dos, pues uno de ellos gozaba de la presencia de Abraham estando en la gloria de Dios. El otro estaba en una parte donde obviamente es el infierno. ¿Y qué decía esto? El rico decía, Padre Abraham, ten piedad de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua y me refresque
me refresque la lengua, pues me torturan estas llamas. Otra preguntita. Estando en el infierno, ¿podía hablar? Aquí nos está contando Jesucristo esta parábola. ¿Lo podía hablar? Claro que podía hablar. Aquí Abraham, ¿cuánto tiempo había que tenía muerto? Muchísimos años, cientos de años. ¿Mas qué pasó? También Abraham hablaba. Si los dos estaban muertos, pero en diferentes lugares, pues ahí está donde debemos de entender bien y ponerlo en práctica, que para Dios todos estamos vivos, ¿eh? Estaban en determinados lugares. Miren ahí en el versículo 27, dice, el rico insistió tanto, entonces le dijo, por favor envíalo a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, que les advierta, no sea que también ellos vengan a parar a este lugar de tormento. ¿Por qué si estando en el infierno estaba hablando con un personaje, con un profeta de Dios, que le dijese, que enviara a este personaje, a Lázaro, para que le advirtiera a sus hermanos? Aquí nos da a entender una cosa bien importante, que estés en el sufrimiento o en la gloria de Dios, vivos, vamos a estar vivos. Pues, ¿qué le dijo Abraham? Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Ahorita en la actualidad, ¿qué nos podría decir el Señor? Ahí tienen a los obispos, a los arzobispos, a los sacerdotes. Vayan, que crean en las palabras que están diciendo. Bien importante que tenemos que tener esto. Muchos de los judíos que habían ido a visitar a Marta vieron lo que hizo Jesucristo. ¿Qué hizo? Resucitar a un muerto. Pero algunos fariseos algunos fueron y contaron a los fariseos lo que había hecho Jesús. Aquí nos referimos a quién, a ellos, a los chismosos. Mira, todos los que trabajamos para la obra de Dios, los que andamos, pues, que no nos da vergüenza, no nos da pena testificar a quienes estén, pues, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pues, va a haber personas que nos critican, va a haber personas que siempre estarán al contra de nosotros, pues, diciendo cierta cosa. Mira lo que está haciendo, fijándose no en las cosas buenas que hagamos, no, sino en cualquier cosita que no les parezca para levantar falsos. ¿Qué hacía Jesucristo para que dictaminara? Mira esto, ¿por qué dictaminar esto que tenía que morir? Allí en el capítulo 10, versículo del 30, dice, el Padre y yo somos unos. Cuando Jesucristo dijo esto, dice que los judíos tomaron piedras para apedrearlos. Jesús les dijo, por encargo del Padre, he hecho muchas obras buenas, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Es bien importante, mira, esto es de allá de los envidiosos, ya los chismosos, los celosos, por esa incredulidad tan grande que había y que existe ahorita en la actualidad. Por eso es que le querían hacerle todo esto a nuestro Señor Jesucristo. Algunos fueron a contarle a los fariseos lo que había dicho Jesús, lo que había hecho Jesús. Miren, aquí me pongo a detener poquitito. ¿Por qué si Jesús hizo una obra tan grandiosa que nunca había hecho pues alguien de una resurrección a la vista de todos? ¿Por qué esto fue en la vista de todos? ¿Por qué ahora van de chismosos esto a decirle a los contrarios, a los que habían dictaminado, pues a apedrearlo, expulsarlo, a correrlo a nuestro Señor Jesucristo? Por el simple hecho, pues una de las cosas, la herejía más grande, la blasfemia más grande para ellos, fue que Jesús dijo que Él era uno con el Padre. Y ellos se pusieron a pensar, ¿cómo es que lo conocemos, es hijo de José y sabemos de sus hermanos, hijos de María, pero ¿y dónde dice que él vino que es bien, salió del Padre? ¿Sí? Miramos en Juan 10:30, dice, el Padre, o sea Dios y yo, somos uno. ¿Sí? ¿Por qué no creyeron en Él? Si lo miramos en Juan 8:23, Jesús les dijo, ustedes no entienden porque son de aquí de abajo, yo soy de lo alto. Si no creen que yo soy, y ese yo soy, miramos quién es, es el nombre de Dios, el yo soy. Morirán por sus pecados. Es bien importante reconocer todo esto, la diosidad de nuestro Señor Jesucristo, pero la gente chismosa siempre habrá, y tenemos y habrá siempre, eso siempre estará. Que alguien que trabaje para el reino de nuestro Señor Jesucristo, así sea de los corderitos más últimos, pues va a ser criticado, va a ser juzgado y va a ser señalado, y van a ir los chismosos a contar cosas indebidas, es más, a llevar hasta chismes. Si estamos en alguna iglesia, pues estamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, ya sea en cualquier ministerio,
cualquier cosa que vean indebida de ti, van a ir a gente de chismosa con el sacerdote o los sacerdotes a donde estés sirviendo. ¿Qué pasó después? Fueron a contarle lo que había hecho Jesús, que había hecho resucitado a Lázaro. Dice, los sumos sacerdotes y los fariseos reunieron entonces el consejo y dijeron, miren la envidia de estas personas cuando miraron los prodigios que estaba haciendo nuestro Señor, decidieron, pues congregaron el consejo y dijeron, ¿qué haremos? Se pusieron a pensar, este hombre nos está quitando toda la gente, se los va a llevar a todo. Dice, este hombre está haciendo muchos milagros. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él. Qué hermoso sería ahorita en la actualidad que esto todos lo creeríamos ya, que todos nos consideráramos que hay un solo pastor y que fuéramos un solo rebaño. Qué hermoso sería que esto que estaban controvertiendo tanto ellos, que es por envidia, por celos, decían, este hombre está haciendo muchos milagros y los dejamos seguir así, todos creerán en él. ¿Por qué lo decían? Porque su religiosidad que aún tenían era de ciertas leyes, de ciertas cosas que tenían que hacer, que estaban dictaminadas por una ley, la ley mosaica, pero en realidad Jesús vino a establecer todo, a decir ciertas cosas que si, por ejemplo, decía, si amarás al que te ama y odiarás al que te odia, y Jesucristo viene a decir todo lo contrario. Ora porque el que te persigue, porque te odia, ora por él. Si alguien te quita el manto, concédeles también la capa y dales de más. Si te hacen cargar una carga por 100 metros, llévaselas 1000. Y sí, Jesucristo vino a hacer muchas cosas. Dice, todos, si seguimos así, si lo dejamos seguir así, todos creerán, y entonces vendrán los romanos y nos destruirán el santuario y la nación. Pues esto se llevó a cabo allá por el año 70, desde el año 70 en adelante, después de la partida de nuestro Señor Jesucristo, a donde regresó de nuevo a su gloria, se llevó a cabo. Fue destruido todo su templo, su santuario, todo allí fue destruido. Por eso se llevó a cabo, porque ya estaba escrito esto. Uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo, no entiende nada, no ven que es mejor que que muera uno solo por el pueblo y no que muera toda la nación. Ya este era un sacerdote ese año que profetizó la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba escrito en la ley de Dios, en todos los mandamientos, en todas las escrituras de nuestro Dios Santísimo. Ya estaba escrito por los profetas que el Mesías tenía que padecer, que tenía que sufrir, que tenía que ser humillado, pero el mismo Jesucristo lo dijo, voy a tal parte, ¿por qué? Porque se tienen que cumplir las Sagradas Escrituras, que el Hijo del Hombre tiene que ser, insultado, tiene que ser abofetado, tiene que ser humillado, ¿sí? Ya estaba esto, pero que al tercer día, tenía que resucitar. Recuerda el pasaje bíblico donde le dijeron, ¿qué muestras tú para que creamos que eres el Mesías? Que le dijo, fácil que derrumben este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. No se refería obviamente al templo, no, sino se refería a su cuerpo. Ellos lo creyeron después de su resurrección, creyeron en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que era su cuerpo el que iba a ser restablecido al tercer día. No entienden nada ni ven que es mejor que muera uno solo por el pueblo y no muera toda la nación. No lo dijo por cuenta propia, sino que siendo sumo sacerdote aquel profetizó que Jesús moriría por la nación, y no solo por la nación, sino para reunir en la unidad a los hijos de Dios. Miren, aquí si miramos en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, aquí dice, vino a los suyos, ahí en el versículo 11, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero los que lo recibieron, a los que creyeron en la palabra, o sea, nuestro Señor Jesucristo, los hizo capaces para ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué debemos entender aquí? Pues que todos los que creemos, porque hay muchas maneras, hay unos que nada más creen en Jesucristo, pero no creen en su palabra. ¿Por qué? Porque Él dijo muchas cosas. Por ejemplo, cuando dijo,
La salvación del mundo es mi cuerpo y es mi sangre, y quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, yo los resucitaré. ¿Y por qué personitas no creen? Pues no lo entiendo, pero bendito sea Dios. Si creen en este Jesús, sí creen, pero no quieren ponerlo en práctica. ¿Dónde está en el capítulo de San Juan, capítulo 6, versículo 53? ¿Qué dijo allá también en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23? ¿Sí? Sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo. Les dijo: a quien ustedes les perdonen sus pecados, perdonados les queden. A quien se los retengan, retenidos les quedan. ¿Y por qué no quieren hacerlo? Pues simple y sencillamente porque pues su creencia, lo que ellos piensan, pues ahí es donde se lleva a cabo. Pero bendito sea Dios que nosotros creemos en todo esto. No solamente creemos en Jesús, sino creemos en su palabra, sino para reunir en unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Miren, cuando se llevó a cabo esto, la persecución cristiana, pues muchos obviamente abandonaron el país, abandonaron sus pueblos. En la actualidad, ¿cuántos han abandonado a Jesucristo nuestro Señor? ¿Por qué? Por seguir ciertas sectas que les enseñan cosas que no son bíblicas, que les enseñan cosas que no van al caso con lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y abandonan a nuestro Señor, ¿sí? Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, 28, dice: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, comprenderán que yo soy. ¿Recuerdan allá en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? Al ser ya sacrificado, al ser muerto, cuando pasó aquel terremoto que se oscureció el cielo, los mismos pues, soldados romanos dijeron: en verdad este era el Hijo de Dios, ¿sí? O sea, muchos creyeron en eso al mirar todo eso. Comprenderán que yo soy, pero ellos, aún sin creerle, replicaron: nosotros tenemos un solo Padre, que es Dios. ¿Dónde está en Juan 8, 41? Y Jesús, ¿qué les dice? Si ustedes fueran hijos de Dios, me amarían. En el capítulo 8, 44 dice: el padre de ustedes no es Dios, sino el padre de ustedes es el diablo, y ustedes quieren cumplir los deseos de su padre. ¿Por qué querían acabar con él? Miren, por hacer todas estas cosas hermosas, todas esas cosas tan buenas que hacía nuestro Señor Jesucristo, por eso dictaminaron su muerte. Así, a partir de aquel día, resolvieron darle muerte. Recuerdan que en una ocasión lo quisieron despeñar en un barranco. Recuerdan que en otras ocasiones lo quisieron apedrear. Bien, aquí ya no se trataba de esto. Y hoy sábado, para el próximo jueves que lo detienen y el viernes que lo mueren, que lo matan, ¿sí? Miraremos todo esto ya dentro de 8 días. Por eso miren las lecturas tan adecuadas que están. Hoy dictaminan ya la muerte. Y aquí en el versículo 12 ya nos va a decir nos va a decir de la entrada triunfal allí a Jerusalén. Pero ahorita estamos también donde dictaminan ya así. A partir de aquel día dictaminaron ya la muerte y resolvieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente ante los judíos, sino que se marchó a una región próxima al desierto, a un pueblo llamado Efraín. Algo inentendible todavía, porque su misma gente, los mismos judíos, los mismos de su pueblo, es más, recuerdan lo que compartimos la semana pasada, que su misma familia, sus mismos primos, vecinos, parientes, ninguno creía en él. El mal lo mandaban para que pues quedara mal. Pero miren lo que Dios es, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Él jamás se equivoca. ¿Por qué dictaminaron esto de darle muerte? Ya estaba escrito que Jesús, cuando les inculcaba a sus discípulos que el Hijo del Hombre tenía que ser martirizado, que tenía que ser humillado, que tenía que ser flagelado, que tenía que ser tantas cosas, ellos dijeron: Dios no lo permita, ¿verdad? Pero es que ya estaba escrito. Y Jesús, una vez más se lo repito, 2 cosas grandísimas por las cuales Jesús llegó a estos momentos de entregar su propia vida. ¿Por qué razón? Por obediencia a su Padre y por el amor a nosotros, ¿sí? A todos nosotros. Por eso, pues, bendito sea Dios, todo esto se llevó a cabo. Aquí ya dictaminaron la muerte. Dice, se acercaba la Pascua. La Pascua era la fiesta judía más grande, donde pues el paso del Señor que festejaban allá cuando Dios lo sacó, nuestro Padre Santo lo sacó de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Entonces, cada determinado día hacían este día del
la Pascua, en la fiesta de la Pascua, y obviamente todos se congregaban, iban a purificarse para compartir esta fiesta, para llevar a cabo esta fiesta. Y muchos subieron del campo a Jerusalén para purificarse antes de la fiesta. Ahorita en la actualidad, cuando va a empezar la Cuaresma, ¿qué recuerdan que nos dicen los sacerdotes? Nos dicen algo bien importante. Se acerca la Cuaresma, los 40 días, y para estar preparados para esta Cuaresma necesitamos confesarnos. ¿Qué es la Cuaresma? Es pues la conversión y el arrepentimiento, también obras de caridad. Bien, a estas personas también bajaban pues allá a Jerusalén. ¿Para qué? Para purificarse, purificarse antes de la fiesta. Comentaban ellos entre sí, o sea, toda la gente eran los comentarios que se estaban llevando a cabo en esos momentos. ¿Qué les parece? ¿Vendrá la fiesta? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que fue Jesús? Si miramos un poquito las escrituras, si miramos un poquito adelante, sí, claro que sí fue Jesús a esa fiesta. Los sumos sacerdotes y los fariseos, quien dictaminaron una orden que dictaminaron los sacerdotes y los fariseos, dice, habían dado una orden para que quien conociese el paradero lo denunciase, de modo que pudieran arrestarlo. ¿Hubo necesidad de eso? No, porque así como hubo por envidia, por celos, por incredulidad, por chismosos, hubo también traidores. Y lo digo porque en la actualidad todos sin excepción fallamos, nos quedamos también a veces y pues le fallamos a nuestro Señor Jesucristo. Si miramos Pedro, todos ellos lo abandonaron, lo abandonaron, unos lo negaron y otros lo vendieron. Judas Iscariote lo vendió, ¿verdad? Traidor, o sea que ha habido de todos. Por eso la importancia de todo esto. Bien, miremos en este Santo Evangelio, pues hay muchos tipos de personas, y nosotros quitémonos de esas cosas. Miramos en Juan 11:45, este pasaje bíblico nos muestra tres tipos de personas: los verdaderos creyentes, los chismosos, los metiches y los envidiosos. Bien, si miramos el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 8, cuando Felipe le dice, Señor, enséñanos al Padre y eso nos basta, ¿qué le contestó a Jesucristo? Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Bien importante, Jesucristo, mirando todas las señales que hacía en ese tiempo, mirando todas las señales que hace ahorita todavía y aún dudamos, veámoslo, pongámoslo en prueba. Mira el sol nace para todos, el sol sale para todos, la lluvia nos cae a buenos y a pecadores, el aire, el purificado ya nos viene para todos, asesinos, mentirosos, chismosos, criticones, a buenos y creyentes. ¿Por qué? Porque es tanto el amor de Dios para con nosotros que no hace distinción, esperando que tú y yo reflexionemos. Bien, dice, los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes para que quien conociese el paradero lo denunciara, de modo que pudieran arrestarlo. No fue necesario de esto. ¿Por qué? Porque un traidor lo vendió, porque una persona lo vendió. Y pues la preguntita para ti y para mí, ¿cuántas veces has vendido tú a mi Señor? Yo lo he vendido muchas veces, por no menos de esas 30 monedas, cuando lo he negado, cuando he hablado mal de gentes, lo estoy haciendo. Allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, nos dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que quien crea en Él no muera, sino tenga vida eterna. ¿Sí? La importancia de todo esto, mirar en este capítulo 11, todo el capítulo, si miramos que los muertos están con vida, que los muertos pueden hablar, que los muertos pueden pedir, y también los muertos escuchan. Miramos aquí en Juan 11:33, pues los muertos escuchan y ellos escuchan. Este personaje se levantó cuando Jesucristo pues le habló que saliera. Miramos en el pasaje bíblico allá cuando Jesús sube al cerro a orar, la transfiguración. Recuerdan que vinieron dos personajes a hablar con él, ¿sí? Esos dos personajes hacía cientos de años que habían muerto, mas sin embargo vinieron a hablar con Jesús. Hubo personas que lo vieron, sí, estuvieron allí. Entonces los muertos sí escuchan y los muertos sí hablan. ¿Por qué?
Debemos creer todo esto. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el Dios mismo y debemos confiar ciegamente en su palabra. Que no seamos ninguno de estos pues hubo personas que se convencieron y creyeron, son los verdaderos creyentes. Que seamos unos como ellos y no como los metiches, los chismosos, los envidiosos y los que dictaminan, o sea, la hacen de jueces y de verdugos. Estos dictaminaron la muerte de nuestro Señor Jesucristo y se llevó a cabo. Miren la importancia que tiene también, y debemos estar al pendiente ya para terminar esto aquí. Lo miramos en el versículo 12 ya también, cuando dice: un gran gentío de judíos supo que estaba allí y acudieron, no solo para ver, o sea, estaba Jesucristo, no solo para ver, o sea, acudieron para ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes habían decidido dar muerte también, fíjense, no solamente a Jesús, sino los sumos sacerdotes habían decidido darle muerte también a Lázaro. Fíjense por qué razón, porque por su causa muchos judíos habían creído en Jesús. Bendito sea Dios. Pues esto es para los que le servimos a nuestro Señor Jesucristo, que andamos pues en cualquier lugar que estemos hablando de nuestro Señor Jesucristo y testificando que no solamente por hablar, este personaje en ningún capítulo se habla de que este personaje, Lázaro, al que resucitó Jesús, hermano de Marta y de María, habló una sola palabra, pero con el simple hecho de presentarse allí ya como una cosa creíble de lo que había hecho Jesucristo, como un testigo de la resurrección, pues miren lo que dictaminaron también matarlo. ¿Murió Lázaro también? Sí murió, obviamente, en esta vida humana, obviamente en la otra nuestro Señor resucitó. Mi hermano, mi hermanita, que no pertenezcamos ninguna de estas personitas, que seamos de los creyentes fieles, que creemos en nuestro Señor Jesucristo, aunque no comprendemos todo, pero somos fieles creyentes, que no seamos chismosos, ni metiches, ni embusteros, ni envidiosos por aquella personita que anda testificando del amor de Jesucristo. Pues que pase un feliz y bendecido fin de semana, recordante que para la próxima semana ya es Semana Santa, Este domingo que viene, o sea mañana, es Domingo de Ramos, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, y para el próximo domingo, Domingo de Resurrección. Que Dios Santísimo ilumine tu camino, bendiga tu vida, bendiga a toda tu familia donde quiera que te encuentres. Pues nosotros no te decimos un adiós, sino un hasta el próximo sábado. Si Dios nos permite estar aquí, estaremos con alegría y devoción llevando a cabo este santo mensaje de nuestro Señor Jesucristo, esta pequeña reflexión que lo hacemos con mucho amor, sabiendo pues que Jesús está vivo y Jesús nos manda a hacer todo esto. Nos pedimos de Él, también agradeciéndole por todas sus bendiciones y pidiéndole por tu hermanito que si estás enfermito, por ti si estás encarcelado, por ti si estás padeciendo cualquier tipo de problema, que Dios Santísimo ilumine tu mente y tu camino y tu vida. Pues agradecidos nos pedimos despidiéndonos de María Santísima, la Reina, la Madre de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Así como el mismo ángel la saludó, queremos saludarla esta tarde diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Otro de los pasajes bíblicos, ese no se los dije, está en Hebreos capítulo 5, versículo del 7 al 9, donde dice que Jesús rogaba, Jesús intercedía y Jesús derramaba lágrimas. ¿Por qué? Por la conversión de todos nosotros. Pues que pasen un feliz fin de semana y hasta luego.